Según nuestro reporteo, esta chica accedió a distintos tratamientos estéticos para parecerse a Miriam Hernández. Es el completo informe del escándalo de la semana. Y porque después de 35 años, a través de un comunicado de prensa, Miriam Hernández anuncia el fin de su matrimonio y el fin de su relación profesional con, a esta altura, su ex marido. Hay historias que duelen, pero esta, sinceramente, parte el alma. ¿Cómo puede alguien que dice admirarte, que te llama ídola, que se toma fotos contigo y viaja a tu lado, tener la sangre fría de traicionarte de la manera más baja y cruel? Miriam Hernández, la voz romántica de toda una generación, está viviendo uno de los capítulos más oscuros de su vida. En una reciente entrevista, con los ojos llenos de dolor, confesó sentirse triste, vacía y, sobre todo, sola. Después de 35 años de matrimonio con Jorge Sen-Yin, el hombre con el que formó una vida, con quien compartió escenarios, decisiones y sueños, hoy enfrenta el mayor golpe a su corazón, la traición más inesperada. Y lo más duro no fue solo que su esposo le fue infiel, sino con quién. Con una mujer que se decía su amiga, que era parte de su círculo, una fan que se convirtió en sombra. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo alguien puede mirar a los ojos a una persona que admira y aún así desearle destruir su hogar? Esta historia no es solo de infidelidad, es una historia de manipulación, de obsesión, de dolor, y de una mujer que, pese a todo, se está levantando del infierno que vivió. Durante 35 años, Miriam Hernández construyó una vida al lado de Jorge Sen-Yin, un hombre que no solo era su esposo, sino también su representante, su apoyo en los momentos más altos y también en los más oscuros. Juntos, atravesaron los altibajos del mundo del espectáculo, levantaron una familia, construyeron una carrera musical firme y fueron, durante décadas, un referente de pareja estable en medio de una industria donde las relaciones suelen romperse como papel mojado. Pero detrás de esa fachada de estabilidad y amor, se ocultaba un secreto que estalló como una bomba emocional. Jorge no solo había sido infiel, sino que lo había hecho con alguien que Miriam nunca hubiese imaginado. Darling era el nombre de la mujer. Joven, carismática, devota admiradora de la cantante. Lideraba uno de los clubes de fans más activos de Miriam en Latinoamérica. Siempre con una sonrisa, siempre con palabras de aliento, con un cartel en mano, con una flor, con un regalo simbólico. La cantante, como muchas otras veces con sus seguidores más fieles, la integró a su entorno. La veía como una buena persona, como una amiga. Le permitió viajar en algunas giras, la invitaba a backstage, compartía con ella cenas, conversaciones, momentos privados. Lo que nunca imaginó es que esa joven, que decía admirarla, estaba construyendo en silencio una relación paralela con el hombre que dormía en su cama. La traición más cercana no fue solo de pareja, fue de confianza, de alma, de intimidad. Jorge Sen-Yin comenzó a tener encuentros privados con Darling en los mismos hoteles donde Miriam se hospedaba. En muchas ocasiones, mientras la artista dormía o preparaba su siguiente show, su esposo y su fan se escapaban a habitaciones cercanas. Todo se mantenía oculto tras sonrisas, tras la profesionalidad de un representante que parecía tener todo bajo control. Pero el silencio tiene límites y los rumores empezaron a circular. Algunos miembros del equipo lo sospechaban, otros preferían callar. Y Miriam, entre el agotamiento de los escenarios y el peso de la rutina, empezó a notar los detalles. Un mensaje que no cuadraba. Una mirada que no se podía esconder. Un comentario fuera de lugar. Un perfume que no era el suyo. Cada pequeño indicio fue sumando piezas a un rompecabezas devastador. Hasta que un día, una persona del equipo de seguridad, de esos que están acostumbrados a ver todo sin ser vistos, se le acercó y le dijo: Miriam, hay algo que necesitas saber. La verdad cayó como una piedra helada sobre su corazón. Fotografías, mensajes, registros de hotel. No eran suposiciones, era una realidad cruda y cruel. Jorge había traicionado todo lo que habían construido. Y lo había hecho con alguien que Miriam había abrazado, protegido y considerado una aliada. El dolor no cabía en palabras.
Era una mezcla de rabia, incredulidad, vergüenza y una profunda tristeza. Pero lo peor vendría después. Al enfrentar a su esposo, Jorge no negó la relación. Tampoco mostró el remordimiento que Miriam esperaba. Le habló de vacíos emocionales, de sentirse relegado, de haber encontrado en Darling algo que le hacía falta. Palabras frías, calculadas, como si 35 años de matrimonio pudieran reducirse a una justificación trivial. Miriam lo escuchaba y no podía creer que ese hombre que tenía al frente era el mismo que un día le juró amor eterno. Darling, por su parte, también salió a hablar. En redes sociales empezó a publicar indirectas, fotografías, incluso frases que claramente hacían alusión a su relación con Jorge. Lo que en algún momento fue secreto, se transformó en exhibición pública. Y con cada nueva publicación, Miriam volvía a sangrar por dentro. La herida seguía abierta y ahora estaba expuesta al mundo. Pero Miriam, pese al dolor, guardó silencio. No por miedo, no por vergüenza, sino por respeto. Por sus hijos, por su público, por ella misma. Necesitaba tiempo para digerir, para entender, para no dejarse consumir por el odio. Fueron semanas de llanto en soledad, de noches en vela, de recuerdos que dolían como puñales. Pero también fueron semanas donde Miriam descubrió su verdadera fuerza. La traición más cercana no solo rompió un matrimonio. Rompió una ilusión, una imagen, una confianza que parecía inquebrantable. Y sin embargo, fue también el inicio de algo nuevo, el renacimiento de una mujer que, pese a estar rota por dentro, decidió no dejarse destruir. A veces el enemigo no se esconde en la sombra. A veces está justo al lado tuyo, sonriendo, aplaudiéndote, admirándote, esperando el momento justo para ocupar tu lugar. Eso fue lo que vivió Miriam Hernández con Darling, la mujer que empezó siendo su fan más leal y terminó convirtiéndose en su sombra más oscura. Darling no era cualquier fan. Desde el primer momento, se presentó como una seguidora incondicional. Sabía cada detalle de la vida de Miriam. Sus canciones, sus entrevistas, sus looks, sus fechas especiales. Parecía una admiradora más, de esas que aparecen con flores, con carteles, con lágrimas en los ojos. Pero detrás de esa emoción aparente, había una intención fría, calculadora, obsesiva. Fue ganándose la confianza poco a poco. Primero con mensajes cariñosos, luego con regalos personalizados, más tarde con apariciones constantes en conciertos, aeropuertos, hoteles. Miriam, con ese corazón noble que siempre la ha caracterizado, la recibió con los brazos abiertos. Le ofreció acceso a su mundo, a su entorno más cercano. Darling lo consiguió, estaba dentro. No solo como fan, sino como una supuesta amiga. Y ahí fue cuando empezó lo más enfermizo de todo. Darling quería parecerse a Miriam. Literalmente, comenzó a copiar su estilo de vestir. Cambió su tono de voz. Se hizo los mismos peinados. Y luego vinieron las cirugías. Sí, porque Jorge, el esposo de Miriam, le pagaba las intervenciones estéticas. Le financiaba tratamientos, procedimientos, todo con tal de ir moldeando a esa mujer a imagen y semejanza de su esposa. ¿Y por qué? ¿Qué clase de mente torcida acepta o propone algo así? La respuesta es dolorosa. Jorge había caído bajo el hechizo de una obsesión que se disfrazaba de admiración. Y lo peor es que él no solo fue víctima, también fue cómplice. Mientras Miriam trabajaba, cantaba, entregaba el alma en cada show, ellos tejían una relación silenciosa, morbosa, peligrosa. Darling fue desplazando a Miriam en la vida íntima de Jorge, como una sombra que consume poco a poco la luz. Lo más cruel es que esta mujer no solo quería robarle el amor, quería robarle la identidad. Convertirse en ella, ser Miriam, y cómo no iba a doler eso. Cómo no iba a partirle el alma a una mujer que había entregado todo por amor. Porque no se trata solo de una infidelidad. Se trata de ver cómo otra persona intenta suplantarte, absorberte, apropiarse de tu esencia. Los rumores empezaron a llegar, claro. Las redes sociales, crueles como son, comenzaron a murmurar. Algunos fans notaron el parecido sospechoso.
Comparaban fotos de Darling con Miriam. Comentaban los gestos, las poses. Era evidente, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaba todo. Un día, alguien le hizo llegar a Miriam una imagen que fue como una puñalada directa al alma. Era una selfie de Darling, en el mismo camerino donde Miriam se había maquillado solo unas horas antes. Con la misma blusa, con el mismo peinado. Posando frente al mismo espejo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién la dejó entrar? La respuesta era clara: Jorge. Esa noche, Miriam no pudo dormir. Sintió que se le derrumbaba el piso. Esa mujer había estado más cerca de lo que imaginaba. No solo le quitó a su esposo. Le robó la paz, la intimidad, el espacio sagrado de su trabajo, su esencia. Fue un golpe demoledor. Darling, por su parte, empezó a comportarse como una especie de celebridad paralela. Publicaba mensajes en sus redes que claramente hacían alusión a Jorge, a Miriam, a su lugar ganado. Se sentía triunfadora, empoderada. Pero lo que en realidad era una sombra. Una copia. Una mujer que jamás pudo brillar con luz propia y que necesitaba robarle la luz a otra. Y Jorge, él seguía justificando lo injustificable. Decía que Darling lo comprendía, que lo escuchaba, que le daba lo que Miriam no. Pero ¿cómo se puede comparar a una esposa que ha estado contigo 35 años con una sombra que solo repite lo que quiere oír? Miriam, entre tanto, guardaba silencio públicamente. Pero por dentro, vivía una tormenta emocional. Se cuestionaba todo, su amor, su entrega, su intuición, su confianza. Como no lo vio venir, como no se dio cuenta antes. Pero hay algo que ni las sombras pueden robar: la dignidad. Y Miriam, aunque rota, aunque traicionada, conservó su dignidad. No reaccionó con venganza, no se rebajó al nivel de los que la lastimaron. Se levantó, poco a poco, desde el dolor, desde la tristeza más profunda. Este capítulo no es solo una historia de engaño. Es una advertencia. A veces, quienes te admiran en exceso, quienes te siguen sin descanso, no lo hacen por amor, sino por una necesidad enfermiza de ocupar tu lugar. Y cuando les das acceso, cuando confías, cuando los dejas entrar, pueden convertirse en tu peor pesadilla. Y eso fue Darling para Miriam Hernández, una pesadilla vestida de fan, una traición disfrazada de devoción, una obsesión que cruzó todos los límites. Hay momentos en la vida en los que todo cambia con una sola palabra, con una imagen, con un mensaje. Para Miriam Hernández, ese momento llegó como un relámpago en plena tormenta. Ya había sentido los síntomas de la traición, ya la intuición le hablaba bajito al oído, pero nunca imaginó que la verdad llegaría de forma tan brutal, tan desgarradora, tan cruel. Porque no hay nada más doloroso que descubrir que tu mundo era una mentira. Que el hombre al que amaste por 35 años, con el que construiste una vida, una familia, una historia, te engañó. No con una mujer cualquiera, sino con alguien que tú misma dejaste entrar a tu círculo más íntimo. Una fan, una amiga, una sombra. Ese día comenzó como cualquier otro. Miriam se preparaba para una presentación privada, tranquila, enfocada, haciendo lo que más ama, cantar. Pero entonces su asistente le mostró algo en el celular. Una captura de pantalla, un mensaje de WhatsApp reenviado por alguien del equipo. Y ahí estaba, una conversación entre Jorge y Darling, cargada de palabras íntimas, de promesas, de confesiones, y una foto. Una foto que lo cambiaba todo. Era Darling, en la cama de un hotel, usando uno de los vestidos que Miriam había usado en un show meses atrás. El mismo vestido, el mismo collar, la misma pose, y no era casualidad, era una provocación directa, una burla al corazón de una mujer que jamás pensó que algo así podía ocurrirle. Miriam se quedó en silencio. Sintió que el alma se le despegaba del cuerpo. El aire pesaba, su pecho dolía como si le hubieran clavado algo muy profundo. ¿Cómo pudo Jorge permitir algo así? ¿Cómo pudo esa mujer llegar tan lejos? ¿Cómo se atrevieron? Pero el descubrimiento no terminó ahí.
Esa misma noche, revisando archivos de la nube, buscando algo que la ayudara a entender lo que estaba pasando, Miriam encontró una carpeta oculta en la computadora compartida. Se titulaba Recuerdos, y dentro, fotos, videos, notas de voz, grabaciones de viajes que ella creía que había hecho con su esposo en solitario, pero que en realidad habían sido compartidos también con Darling. Sí, en algunas ocasiones Miriam estaba en reuniones, en entrevistas, y Jorge aprovechaba para salir a caminar o tomar aire. Pero no lo hacía solo. Darling lo acompañaba. Tenían códigos, señales, formas de verse sin levantar sospechas. Habían construido una historia paralela, a espaldas de ella, en su cara como si nada. Lo más perturbador fue una nota de voz. En ella, Jorge le decía a Darling, te ves hermosa, igualita a ella, mejor incluso. Pronto todo será diferente, este secreto será solo nuestro por poco tiempo más. Igualita a ella, mejor incluso. ¿Qué clase de distorsión mental es esa? Miriam rompió en llanto, no por el amor perdido, no por el engaño. Lloraba por haber confiado ciegamente, por haber entregado su vida, su tiempo, su juventud, a alguien que ya no la valoraba. Que había cambiado su historia de amor por una fantasía torcida. Y no solo eso, al seguir indagando, se enteró de algo aún más oscuro. Algunas personas cercanas, miembros del staff, asistentes de confianza, ya lo sabían. Algunos lo habían sospechado y otros habían preferido callar. Por miedo, por conveniencia, por no meterse. Eso fue otra puñalada, el silencio de quienes la rodeaban. La traición no solo vino de Jorge o de Darling. Vino también del entorno, de esa red de complicidades que permitió que esto creciera como una enfermedad silenciosa, imparable. Miriam, desde ese instante, supo que ya no había marcha atrás. Que lo que tenía que hacer era enfrentar, poner límites y cortar de raíz. Pero no fue fácil, porque al dolor de la traición, se sumaba la vergüenza pública, el escrutinio de los medios, el morbo de las redes. Cada paso suyo era seguido, comentado, cuestionado. Todos querían saber qué pasaba con la pareja perfecta. Y ella, rota por dentro, tenía que sonreír frente a las cámaras. Pero también hay algo que Miriam tiene, y que no se puede fingir, fuerza interior. Una resiliencia que viene de años de lucha, de subir escenarios cuando el alma duele, de abrazar a sus fans cuando el corazón se rompe. Así que decidió hablar, no con gritos, no con escándalos. Habló desde el dolor, desde la herida abierta. En una entrevista reciente confesó sentirse sola, triste, devastada. Dijo, nunca pensé que alguien tan cercano que dijo amarme fuera capaz de algo así. Y lo que más me duele no es que me hayan traicionado. Es que lo hicieron con premeditación, como si yo no sintiera, como si yo no importara. Esa declaración fue un golpe. No solo para Jorge, para todos los que la conocen, para todos los que la siguen. Porque Miriam no es solo una gran artista. Es una mujer que canta con el alma. Que siempre ha predicado el amor, la familia, el respeto. Verla así, tan vulnerable, tan humana, dolió. Pero en medio del dolor, algo comenzó a nacer, la claridad. Porque una mujer traicionada cuando abre los ojos de verdad, no vuelve a cerrarlos. Miriam empezó a entender que había señales que ignoró, detalles que minimizó, instintos que silenció. Y ahí está la lección para todos, no se trata de vivir paranoicos. Se trata de escuchar esa voz interior que a veces nos advierte, de no justificar lo injustificable, de no ceder espacios sagrados a quien no los merece. Este video marca un antes y un después, porque lo que Miriam descubrió no solo fue la verdad oculta de una traición. Descubrió también su valor, su fortaleza, y la necesidad urgente de comenzar a sanar, por ella, para ella. ¿Alguna vez has sentido que tu voz se queda atrapada en la garganta? Que hay tanto por decir, tanto por gritar, pero algo dentro te lo impide, por miedo, por vergüenza, por amor. Así se sintió Miriam Hernández durante meses. Silenciosa, cautiva de una herida que no se veía, pero que le carcomía el alma. Después de descubrir la verdad, esa verdad brutal que le desgarró el corazón,
vino lo más difícil, el silencio. Porque no sabía por dónde empezar. Porque no quería destruir lo que había construido con tanto esfuerzo. Porque aún, en el fondo de su ser, una parte de ella esperaba que Jorge le pidiera perdón. Un perdón real, sincero, no uno fabricado por miedo a perder la imagen pública. Pero ese perdón nunca llegó. Lo que sí llegó fue la indiferencia. Una especie de frialdad que dolía más que cualquier insulto. Él, distante, evasivo, como si el peso de lo que había hecho no fuera suyo. Como si la herida no fuera real. Y entonces Miriam comenzó a guardar todo. A esconder su dolor tras una sonrisa. A seguir cantando como si nada pasara, como si su vida personal no se estuviera cayendo a pedazos detrás del telón. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que muchos la veían y decían, qué fuerte es, qué admirable. Pero no sabían que por dentro estaba rota. Que cada vez que subía a un escenario y entonaba sus canciones de amor, sentía que se traicionaba a sí misma. Porque ya no creía en esos amores eternos. Porque el hombre al que le había entregado su alma, ya no estaba. Y no solo eso, tenía que soportar las miradas, los rumores, los susurros en el pasillo. La gente hablaba, algunos la culpaban, algo habrá hecho ella para que él busque otra. Otros la compadecían en voz baja, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente cómo se sentía. Ese silencio ajeno la ahogaba más que su propio dolor. Fue entonces cuando Miriam entendió algo, callar era rendirse. Y ella no estaba dispuesta a rendirse. No después de todo lo que había vivido. No después de haber sido traicionada por su esposo, por su amiga, por su entorno. No, ya no, y fue así como tomó la decisión. Una de las más difíciles de su vida, hablar. Primero lo hizo en privado. Con sus amigas más cercanas. Con su familia. Y fue ahí donde comenzó su proceso de liberación. Porque a veces solo necesitamos que alguien nos escuche sin juzgar. Que nos abrace en silencio y nos diga, te creo. Estoy aquí. Luego vino lo público. Una entrevista. Una simple pregunta del periodista encendió la chispa. ¿Cómo está tu corazón, Miriam? Y ella, sin guión, sin estrategia, sin miedo, soltó lo que llevaba meses guardando. Estoy triste. Estoy sola, estoy decepcionada, pensé que mi matrimonio era un refugio y se convirtió en una mentira. Fui traicionada, no por una aventura fugaz, sino por una relación construida con engaños, con manipulación. Lo más duro fue saber que esa mujer, esa persona a la que yo consideraba mi amiga, mi fan, se convirtió en la sombra que destruyó mi hogar. Y lo peor es que muchas personas lo sabían y callaron. Pero yo ya no voy a callar más. Esas palabras cayeron como una bomba. Y no solo en los medios. Cayeron en el corazón de miles de mujeres que alguna vez también fueron traicionadas, silenciadas, minimizadas. Mujeres que se vieron reflejadas en ella, en su dolor, en su lucha por mantenerse de pie cuando todo parece derrumbarse. A partir de esa entrevista, Miriam empezó a recibir mensajes. Algunos llenos de cariño, otros cargados de odio. Porque así es el mundo, cruel con quienes se atreven a hablar. Muchos le dijeron que no debía ventilar su vida privada. Que tenía que aguantar por la familia, que debía guardar las apariencias. Pero ella lo tenía claro, ya no estaba dispuesta a sostener mentiras. Ya no, y no hablaba desde el rencor. Hablaba desde el amor propio. Desde la necesidad de cerrar ciclos, de sanar, de dejar atrás una historia que ya no la representaba. Porque si algo le quedó claro a Miriam es que quien calla, se enferma. Y ella no iba a enfermarse por proteger a alguien que no la protegió a ella. El silencio es cómodo para quienes tienen algo que ocultar. Pero para quien ha sido víctima, el silencio es una prisión. Y Miriam eligió liberarse. Claro, no fue fácil. Romper el silencio significa enfrentarse a todo. A los recuerdos, al qué dirán, al miedo a la soledad. Pero también significa abrazarse a una nueva versión de uno mismo. Una versión más honesta, más fuerte, más real. Hoy, cuando se le pregunta cómo está, ya no responde con una sonrisa forzada. Responde con verdad, estoy en proceso.
Estoy aprendiendo a amarme de nuevo. Estoy reconstruyéndome, estoy llorando cuando tengo que llorar, pero ya no estoy callando. Y eso es lo más importante. Este capítulo es el grito que muchas mujeres necesitaban escuchar. Porque si Miriam, una mujer pública, admirada, aparentemente, intocable, fue víctima de una traición tan profunda, cualquier mujer puede serlo. Pero también, y esto es lo más hermoso, cualquier mujer puede decidir no callar más. Dicen que el alma de una mujer herida es como un volcán dormido, puede estar en silencio por años, aguantando, resistiendo, pero cuando decide despertar, nadie puede detenerla. Así es como hoy vemos a Miriam Hernández, ya no como la mujer traicionada, sino como la mujer que se levantó del polvo, sacudió el alma y comenzó a escribir una nueva historia. Después de 35 años de matrimonio, de construir una familia, de compartir escenarios y sueños, Miriam se vio forzada a reconstruir su mundo desde cero. Y lo más admirable es que no lo hizo desde la rabia. Lo hizo desde la verdad, desde el dolor profundo, pero también desde el amor propio que por tanto tiempo había dejado en segundo plano. Porque sí, amó con todo el corazón. Creyó en su esposo, confió, pero cuando la vida le mostró que su confianza había sido traicionada, eligió no rendirse. Eligió aprender, elegir el amor propio por encima de la apariencia. Eligió hablar para sanar, no para dañar. Eligió renacer. La fuerza de Miriam no está en su fama, ni en su voz que tantas veces nos ha hecho vibrar. La fuerza de Miriam está en su capacidad de ser humana, de caerse y llorar, de mirar al espejo y no reconocerse, pero seguir ahí, reaprenderse, volverse a amar, y lo más bello es que no está sola. Miles de mujeres, en cada rincón del mundo, se vieron reflejadas en ella. Porque su historia no es solo la de una cantante famosa, es la de una mujer que creyó, fue traicionada y aún así eligió no quedarse en el suelo. Porque no se trata solo de una infidelidad, se trata de romper con la costumbre de callar, de aguantar, de ser la fuerte, sin permitirnos llorar. Hoy Miriam no necesita venganza, no necesita demostrar nada a nadie. Hoy su mayor victoria es su paz. Es volver a caminar sin mirar atrás. Es demostrar que las heridas no te definen, lo que haces con ellas, sí. Ha retomado su carrera con más fuerza. Ha vuelto a los escenarios, pero esta vez con una luz distinta. Una luz que solo nace cuando te encuentras contigo misma, cuando te aceptas, cuando ya no actúas para complacer a otros, sino para vivir en verdad. Hoy canta desde otro lugar, desde el alma rota que se volvió fuerte. Y lo más importante, no se avergüenza de su historia. Porque cada lágrima la hizo más valiente. Porque entendió que quien se queda callado por miedo, se encierra en una cárcel. Pero quien habla, quien libera su verdad, también libera a otras. Y Miriam lo hizo. Rompió cadenas, sanó su alma. Ella es la prueba de que una mujer puede renacer. Que la traición no es el final. Que se puede volver a amar. Volver a soñar, volver a vivir. Y tú que estás viendo este vídeo, sí, tú. Tal vez también has sido traicionado. Tal vez has llorado en silencio pensando que nadie entiende tu dolor. Pero hoy, mira a Miriam. Ella también cayó, ella también se sintió sola. Pero eligió no quedarse ahí. Y tú también puedes, porque al final, no hay fuerza más poderosa que la de una mujer que decide no rendirse. Y hasta aquí esta historia profundamente humana y poderosa de Miriam Hernández, una mujer que no solo cantó al amor, sino que supo levantarse cuando el amor la traicionó. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, te invito a que no te vayas sin dejar tu like, compartir este vídeo con alguien que necesita escuchar esto, y por supuesto, suscribirte a Secretos de Historia, donde siempre te traemos relatos impactantes, reales y con el alma al descubierto. Déjame tu comentario, quiero leerte. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué opinas de lo que vivió Miriam? ¿Tú también decidiste romper el silencio alguna vez? Nos vemos en el próximo capítulo, porque cada historia tiene un secreto, y aquí los revelamos todos.